Bienvenidos a La Guía de Ayuda para Cantantes, el podcast para artistas que buscan crecer en su carrera musical. Si quieres crecer como artista pero no tienes claro cómo, en esta guía te voy a explicar los conceptos, herramientas y pasos necesarios para que transformes y hagas crecer tu música. Te aseguro que cuando llegues al final de este podcast, tu forma de crear, entender y monetizar tu música no va a ser la misma. Y recuerda, si estás escuchando este episodio, haz una foto del entorno mostrando el lugar desde donde nos escuchas y etiquétame en Instagram para así poder compartir este momento con el resto de artistas. Y ahora vamos al episodio. Bueno, arrancamos este nuevo bloque enfocado en la parte técnica sobre grabación vocal, enfocado por supuesto al equipo técnico que necesitáis como cantantes. Quiero deciros que estamos en un momento súper bueno en cuanto a tecnología se refiere para poder grabarnos y poder sacar un producto profesional realmente con una inversión muy pequeña. Hoy en día tenemos una tecnología que nos permite sacar un sonido que antes costaba mucho dinero sacar en grandes estudios hace tan solo 10 años. Y hoy desde tu pequeño estudio tienes todas las herramientas para poder sacar un sonido igual de profesional y sin volverte loco invirtiendo. Así que creo que estás en el momento histórico perfecto para ponerte a grabar y para ponerte a crear música y mostrarle tu música al mundo. Así que vamos a entrar ahora en la cadena de grabación y todas las herramientas que necesitas para poder grabarte. Comenzamos con la parte principal, que es tener un ordenador donde poder grabarte, que será el cerebro de operaciones donde todo ocurra. Este ordenador puede ser un ordenador de sobremesa, puede ser un ordenador portátil y cada uno tiene sus especificaciones y sus características y sus pros y contras, pero en general ambos dos nos van a permitir poder grabarnos. En cuanto a las especificaciones técnicas del ordenador no voy a entrar mucho en detalle, pero sí que os voy a decir que sí que sería recomendable tener un ordenador que tenga más o menos entre 8 y 16 GB de RAM y que no sea demasiado antiguo, como mucho que tenga unos 4 o 5 años. El siguiente elemento dentro de nuestra cadena de grabación sería la tarjeta de sonido externa. Y es verdad que muchos ordenadores tienen ya su propia tarjeta de sonido y que existen, por ejemplo, micrófonos USB que ya te permiten grabar desde la propia tarjeta de sonido interna. Pero yo siempre recomiendo tener una tarjeta de sonido externa, primero porque te va a grabar con mejor calidad, segundo porque vas a poder conectarle micrófonos que son más profesionales que esos que son de USB, y tercero porque realmente el precio que tienen es muy reducido y sí que te va a dar ese plus en cuanto a la calidad de grabación. Un pasito más dentro de esta cadena de grabación tenemos los micrófonos. En cuanto a tipos de micrófonos, existen muchos tipos de micrófonos, pero existen dos clases principales de micrófonos que tenemos que tener en cuenta, que son los dinámicos y los de condensador. Para grabación vocal se recomienda el uso de micrófonos de condensador, que son aquellos micrófonos que son más sensibles y están más pensados para sacar claridad y nitidez a los sonidos que graban, en este caso tu voz. Por otro lado, necesitamos un software de grabación. En este sentido hay muchos software de grabación, algunos que son gratuitos, otros que son de pago. Aquí lo importante no es tanto el software en sí, sino que aprendas a utilizarlo, y te aseguro que hay mucha información en internet, en YouTube, etcétera, para aprender lo básico de cada software. Así que elige el que más te guste, el que más te llame la atención y apréndelo. Y además déjame decirte que como productor conozco bien diferentes software de grabación y de edición y te puedo decir que todos más o menos suenan de la misma manera, a pesar de que hay una guerra interna entre productores y músicos entre qué software es mejor, pero te digo que realmente todos te pueden hacer sonar profesional si sabes usarlos. Y por último, en esta cadena de grabación necesitamos unos cascos o monitores de estudio. En el caso de que trabajes en una pequeña habitación o no tengas un tratamiento acústico, etcétera, te recomiendo que uses cascos y que escuches mucha música con esos cascos para así aprender bien cómo suenan las voces ahí, cómo debería de sonar tu música, para poder comparar la música que hacen tus artistas preferidos y la música que tú sacas. Y así sabrás si la música que estás creando está sonando de la manera que te gustaría. Y ahora te voy a hacer algunas recomendaciones en cuanto a equipo técnico y quiero dejarte claro que no tengo ningún tipo de patrocinio con ninguna de estas marcas, simplemente está basado en mi experiencia personal.
En cuanto a ordenador, a mí me gusta mucho todo lo que vaya relacionado con Apple, porque están enfocados realmente a esta parte creativa de hacer música, vídeo, etcétera, y están bastante optimizados en ese sentido y funcionan bastante bien. Pero entiendo que son muy caros y existen opciones dentro de Windows que también son bastante válidas. Pero en mi caso concreto pasé de trabajar en Windows a Mac hace 7 años y desde entonces no he vuelto a Windows. Por otro lado, en cuanto a tarjeta de sonido, he podido probar la Focusrite Scarlett. En esta gama hay 2i1, 2i2, hay diferentes modelos. Busca el modelo que más se adapte a tus necesidades. Si por ejemplo solo vas a grabar tú en tu propio home studio que te vas a montar y solo tienes un micrófono, con una Scarlett, la más pequeñita que haya, vas a tener más que de sobra para poder hacer lo que necesitas. Y en mi experiencia tiene muy buen sonido, muy buenos previos de micrófono y la verdad que el resultado calidad-precio es bastante bueno. En cuanto a micrófonos, he podido probar el Shure SM7B. Es un micrófono que seguramente habréis visto a muchos influencers, podcasters, etcétera, porque está muy pensado para la grabación de voz y la verdad que se escucha muy bien. En mi caso en concreto he probado este y he probado el SE Electronics X1S, que es el micrófono que actualmente tengo en mi estudio, y estos micrófonos rondan entre los más o menos entre 200, 300, 400 euros. Puedes rondarte el paquete donde te viene pues el micrófono para colocarlo, digamos, en un stand, etcétera, pensados para que lo montes y te montes tu propio estudio. Luego, en cuanto a software, yo uso Logic porque ya os comentaba que soy usuario de Mac, pero también he usado Ableton y he usado FL Studio. Y como os comentaba, todos los software son igual de buenos, suenan igual de bien, simplemente hay que saber usarlos. En cuanto a monitores, uso unos KRK VXT, la serie profesional de KRK, de 6 pulgadas. Para sonar en tu home studio están más que de sobra. En tu caso, yo me tiraría por algo un poquito más pequeño, como por ejemplo los Yamaha HS5, o me tiraría por los KRK Rocket 5, que rondan todos en torno a unos 200, 300 euros y suenan muy bien para poder grabarte en tu home studio. Y en cuanto a auriculares, yo uso los Audio-Technica M50X, que bueno, rondan en torno a unos 200, 150 euros y están pensados para que tenga una respuesta más o menos plana, que es lo que se busca en estos puntos, que la respuesta que te dan estos monitores profesionales o estos auriculares profesionales es que sea lo más plana posible, es decir, que no te ponga frecuencias o te ponga los graves, etcétera, como por ejemplo puede hacer los auriculares de Beats o otros auriculares de Sony, etcétera, que están más pensados para que disfrutes, ¿no?, de la música. En este caso, lo que están pensados es para que sepas bien cómo se escucha tu música, aprendas sobre las frecuencias, etcétera, para que luego se pueda escuchar bien en el resto de dispositivos donde se coloque, ya sea en teléfonos, otros altavoces, coche, etcétera. Pero si hay una cosa que quiero que te quedes de todo esto que te he contado, más allá de la parte técnica y los precios y qué equipo es necesario, y que te pongas ahora a volverte loco buscando en internet qué equipo necesitas comprar y te agobies con un tema económico, etcétera, déjame decirte casi lo primero que te decía al principio, y es que hoy en día tenemos la oportunidad de que con muy poco podemos hacer grandes cosas. Y la verdad que lo importante realmente es sacarle partido a lo que ya tienes, a lo que tengas. Sácale el mayor provecho, no porque te compres en lugar de un micrófono de 200, uno de 600, tu música va a ser mejor, ni vas a sonar mejor, ni nada. Normalmente no suele ir tan directamente relacionado una cosa con la otra. Más bien tiene que ver con la práctica, la constancia, sacarle el mayor rendimiento a lo que ya tienes y ir poquito a poco avanzando e invirtiendo conforme ya controles suficiente como para saber qué es lo que realmente necesitas y cuál es el siguiente paso que necesitas para seguir creciendo. Así que aquí lo que te quiero recalcar es que la importancia, la diferencia que va a marcar entre
una buena canción y una mala canción, la clave va a estar en la creatividad y la idea que se te ocurra, así que pon el foco de importancia y de inversión en ti y no lo pongas en el equipo técnico, porque muchas veces, y a mí mismo me ha pasado esto, es que me he resguardado en, claro, no sueno de esta manera porque necesito comprarme esto, y entonces muchas veces es incluso más fácil, en lugar de ponerte a trabajar en ti mismo y en mejorar y en practicar, en pensar, bueno, pues invierto X dinero más y entonces ya voy a crecer porque me va a sonar mejor, etc. Y esto, como decía, no va directamente relacionado de esta forma, sino que va más relacionado con la práctica, la constancia y hacer mucha música. Así que hasta aquí llega este primer episodio dentro del segundo bloque del equipo técnico. Espero que te haya quedado claro un poco el panorama y toda la cadena de grabación necesaria y nos vemos en el próximo episodio donde vamos a hablar de la grabación con el móvil. ¿Es posible? Ya te contaré cómo. Una última cosa antes de dejarte ir, y es que si te gusta este contenido y este podcast, te pido que lo compartas con otras personas que les pueda interesar esta temática y que les pueda ayudar este contenido. Y recordate que me sigas en Instagram en @orionproducer y te suscribas a recibir esta guía por correo para que así no te pierdas ninguno de los episodios y recibas las ofertas exclusivas que tengo preparado para ti.